Bendiciones a todos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión orando al Señor y poniéndonos en sus poderosas manos. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti. Mis hermanitos que ya se despertaron, ya se levantaron, están listos para oír tu palabra. Tócale su corazón, Señor. Enséñanos hoy tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Gracias, Señor. Hoy nos concedes iniciar. Y Padre Santo, en este día veremos tu gloria. Veremos, Señor, tu bendición, tu misericordia, tu amor. Porque tú eres muy bueno, Señor. Gracias, Padre eterno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El día de ayer se mencionó, hermanitos, que todo este pasaje, toda esta parábola del hijo pródigo la veríamos en dos partes. Y hoy vamos a ver la segunda parte en Lucas capítulo 15 desde el verso 25. Y como ayer vimos, hermanitos, la misericordia, la compasión que se le tuvo a este hijo que regresó de haber pecado, que vino arrepentido, reconociendo pues que había fallado. Él dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Y bueno, hermanitos, hoy vamos a ver la segunda parte, que consta de la actitud y conducta del hijo mayor, el que no se fue, el que se quedó, ya que el padre de familia tenía dos hijos. Y hoy vemos el verso 25. Dice así: el hijo mayor estaba en el campo. Al regresar cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. El criado le dijo: tu hermano ha regresado, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Se le narró, hermanitos, qué es lo que estaba pasando. Él venía de trabajar del campo y veía todo ese alboroto, ese ruido, esa música, las danzas, toda la algarabía de ese festejo, pero él no sabía qué pasaba. Ya preguntando, ya le dijeron que había vuelto su hermano. Pero ahora en el verso 28 vemos, hermanitos amados, qué sucedió, qué hizo este hijo mayor. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Muy bien, hermanitos. La mayoría sabemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y cuando se dice en la Escritura que es viva, precisamente, hermanitos, es tan poderosa. Y sí, así como usted lo escucha, como si estuviera viva esta palabra. Le comento, hermanitos, si usted ya tiene tiempo en el Evangelio, podrá corroborarlo conmigo, que si una vez lee la palabra y le llena su corazón, y Dios le habla, le da instrucción y le llena su espíritu, y hermanitos, usted recibió de esa palabra, porque la palabra jamás vuelve vacía, pues está viva. Ahora, hermanitos, pasa el tiempo y usted vuelve a leer o a escuchar el mismo pasaje, el mismo versículo, y resulta que ahora tiene otra enseñanza, el mismo versículo, y hermanos amados, sin cambiarle la palabra, toda la palabra sigue intacta como está escrita, pero ya le dejó otra enseñanza. Y así, hermanitos, y tal vez el día que usted lo lee o lo escucha, no hay otra cosa más en lo que el Señor quiere hacer énfasis, y se queda esa lección en su corazón. Y nuevamente vuelve a pasar el tiempo y vuelve a leerlo, a escucharlo, y ahora otra lección tan diferente de la primera, de la segunda vez que lo oyó, la tercera vez, y uno dice: ¿cómo? Si yo ya había oído, leído esta porción, ya la había entendido según yo, ya le había sacado
la interpretación o la aplicación, y ahora es tan diferente a esa ocasión, hermanitos, es precisamente porque está viva esta palabra. Es espíritu y es vida la palabra que ha salido del Señor. Bueno, le menciono esto, hermanitos, porque esto viene a traer varias aplicaciones. Bueno, ¿por qué? Porque en el momento que los judíos oían esto, ellos podían entender una sola cosa. Por ejemplo, podían entender lo que el Señor Jesús les había enseñado en otras ocasiones y con otras palabras. Por ejemplo, cuando ellos veían que Él comía con publicanos y pecadores, se maravillaban, se sorprendían y se molestaban. Y Él decía que el médico no es para los sanos, sino para los enfermos, que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Luego también dijo que más gozo hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y les mostró, hermanitos, que Él vino a salvar lo que se había perdido. Bueno, aquí está reflejado. El hijo mayor no estaba perdido, no se había ido. Y se sorprendía y a la vez se enojaba de cómo fue el trato de su hermano menor, siendo que para él había sido un hombre pecador, impío, que obró terriblemente. Y bueno, así como lo expresa el mundo también, cómo se le va a recompensar, porque así lo ven ellos, como una recompensa de lo malo que hicieron, y así ellos lo entienden. Su lógica determina que el que mal obró pues va a ser castigado, y eso también lo entendemos nosotros. Todo lo que el hombre siembre, eso va a segar. Pero en este caso, ¿por qué hacer fiesta? ¿Por qué vestido nuevo, anillo, calzado nuevo para este hermano menor, siendo que había obrado impíamente? Y a la vez, hermanitos, usando racionamiento humano, parece recompensa, pero no es recompensa. Es gracia, misericordia, compasión, amor, perdón, restauración, todo ello que solamente Dios puede hacer. Y bueno, aquí vemos la mentalidad y el corazón del hijo mayor. Ahora, ya que esto representa también, en esta palabra viva, a los judíos que decían: ¿por qué se junta con pecadores? ¿Por qué come con publicanos? Y bueno, aquí refleja que hay gozo, hay fiesta, cuando uno de ellos se arrepiente. Y también lo dijo en otra ocasión el Señor, de que Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, siendo hijos pródigos o perdidos, ovejas perdidas, cuando son halladas, hermanitos, hay grande gozo. Y bueno, esto refleja la postura del judío de ese entonces, que se consideraba justo y cómo menospreciaba a los que eran vistos como pecadores. Y esto traía grande molestia. Ahora, hermanos amados, vemos también el cumplimiento de ese grande amor del Señor en términos generales. ¿Por qué? Porque debido a que la palabra es viva y es eficaz, también, hermanitos, podemos ver que esto abarca más allá del pueblo de Israel. ¿Por qué, hermanitos? Porque hoy sabemos, conforme a las Escrituras y al Espíritu Santo, que Dios tiene dos pueblos. Y ya se ha mencionado mucho en muchas transmisiones. Y en varias ocasiones en las Escrituras siempre se muestran dos: Abel, Caín, justo, injusto, oveja, cabrito, espiritual, carnal, virgen prudente, virgen insensata, derecha, izquierda, el hijo que hizo la voluntad del Padre, el otro hijo que no hizo su voluntad, trigo, cizaña. Vemos también, hermanitos, en este caso, dos: Israel, iglesia.
Bueno, también hemos visto María y Marta. Ahora, hermanitos, Israel, el pueblo escogido de Dios, descendencia de Abraham. Vemos el otro pueblo, iglesia, predestinados para ser adoptados hijos suyos a través de Cristo Jesús. Y dice Juan capítulo 1, estos no nacieron de carne ni de sangre ni por voluntad de varón, sino de Dios. No descendientes, no por voluntad de carne, no de sangre, no de carne. O sea, no somos raza judía, pero nacimos del Espíritu, del agua y del Espíritu de Dios. Nacimos de Dios. Bueno, también, hermanitos, se puede aplicar esto, que el hijo mayor representa a Israel. En su momento, los judíos podían pensar, bueno, representa al judío que no necesita arrepentimiento, y el hijo pródigo menor representaba al judío también, pero que había hecho cosas atroces. Bueno, así se entendió en su momento, para aquellos que creían en el Señor Jesús. Pero hoy vemos el panorama más general, más ampliamente. O sea, el hijo mayor es Israel, un pueblo escogido que no se mezcló entre los impíos. Especialmente me refiero a los judíos, porque los samaritanos, que también eran israelitas, ya estaban mezclados. Ellos sí no guardaron su identidad ni su línea de sangre. Muy bien, entonces los judíos, claro que creen en un solo Dios. Y hermanitos amados, así a la nación o raza semita se les dice así por ser descendientes de Sem. ¿Se acordará usted de los tres hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet. De ellos se repobló toda la tierra en el tiempo del diluvio. Bueno, los hijos de Sem, de ahí, hermanitos, proviene Abraham, y de Abraham provienen varias naciones también, porque acuérdese que de él proviene también Ismael, o sea, los árabes, a través de la sierva de su esposa Sara llamada Agar, y esta era egipcia. Muy bien, muchas naciones de Sem, descendencia de Noé, y de ahí proviene Abraham. De ellos, hermanitos, se les conoce como monoteístas. Son monoteístas. ¿Qué quiere decir monoteísta? Aún los árabes, también esa parte de árabes que se llaman palestinos, aún, hermanitos, israelitas y judíos y claro, samaritanos, toda esa descendencia son monoteístas, que quiere decir creen en un solo Dios. Muy bien, se puede decir que a lo largo de los siglos ellos se han preservado, se han conservado en esa línea monoteísta. Creen que hay un solo Dios. Los judíos le conocen, hermanitos, de varias maneras en cuanto al nombre. El nombre, hermanitos, también se le conoce como tetragrama, que contiene 4 letras y, hermanitos, no tiene vocales en el idioma hebreo. O sea que el nombre de Dios es impronunciable. Y en la verdad sí lo es, hermanitos, porque es un nombre maravilloso, nombre sobre todo nombre. Y claro, el Señor Jesús nos lo presentó como nuestro Padre. Muy bien, ellos, hermanitos, se pueden considerar en esta parábola como el hijo mayor, el que nunca se fue de Dios, el que nunca se apartó de la creencia de un solo Dios, y que siempre han estado con él, tanto judíos y claro, hermanitos amados, los palestinos, árabes. Ellos se consideran que son una religión verdadera, y de ahí es el Islam, los conocidos como musulmanes, aunque tienen 2 ramas principales. Y hermanos amados, ellos también siempre han adorado a un solo Dios. Bueno, cuando se refiere al hijo mayor, también podemos aplicarlo al pueblo de Dios, que siempre ha estado, y en este caso del hijo pródigo, al que viene del paganismo, de obrar mal, de vivir
una vida terrible, impía, inicua, perversa. Y veremos, hermanitos, a continuación, ya que el papá, dice la escritura, que salió a rogarle que entrara, que festejara, celebrara, pero este estaba muy enojado. Y fíjese lo que dice el verso 29. Pero él, respondiendo, dijo al padre: tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Bueno, en ese término general, hermanitos, podría decir Israel que él siempre ha estado con Dios, aunque claro, conocemos que ha habido apostasía en varias ocasiones en Israel, por eso juicio sobre juicio. Y bueno, él argumenta que nunca se fue de su padre. Y cómo que llega este hermano que vivió perdidamente y a él sí se le celebra. ¿Cómo es posible? Ahora, hermanitos, como la palabra es viva, si se puede aplicar que judíos piadosos reclamaban que judíos impíos fueran perdonados y tratados bien, y hasta que se celebraba su regreso, ellos, hermanitos, estaban en desacuerdo. Y también se aplica para que Israel diga cómo que a un pueblo gentil, no judío, pagano, se le tenga tal misericordia. También se puede aplicar, hermanitos, por esta palabra viva, hoy en día con la iglesia. Y tal vez, hermanitos, usted también lo pueda asimilar. ¿Por qué? Porque el panorama de este contraste, cómo se le trata al justo aparentemente y cómo se le trata al pecador arrepentido. Y hermanitos, haga de cuenta, usted desde el día que conoció al Señor Jesucristo se ha permanecido fiel, nunca se fue del Señor, nunca se fue de la iglesia, nunca, hermanitos, se rebeló o nunca se apartó de la gracia del Señor Jesucristo. Y usted sí ve, sí pone atención en alguien que sí se fue, sí pecó, sí cayó, sí hizo infracción de la ley, sí, hermanitos, dejó al Señor y hasta dejó de congregarse. Y se va por cierto tiempo y un día vuelve y se le trata muy bien. Y ahí empieza, claro, hermanitos, hasta va a ir incluida la envidia. Empieza el coraje, el enojo, inconformidad, la molestia. ¿Y por qué a este se le trata tan bien? Si viene de pecar, y yo que nunca me he ido, jamás me han celebrado. Y lo que decía el hijo mayor: nunca me has dado un cabrito, por lo menos un cabrito. Porque a este se le hizo matar el becerro gordo. De todo el ganado, el mejor becerro se le dio a este para su comida, su festejo, y para mí ni un cabrito. Y hermanos amados, ahí empieza la revoltura en el interior de este hijo mayor. Lo mismo puede pasar con los judíos cuando veían que otros judíos impíos eran perdonados, como Zaqueo, como Mateo, también llamado Leví, y esto lo hemos visto en otras transmisiones. Y hermanos amados, como a Leví se le llamó, dejó la mesa de tributos públicos y es equivalente a Mateo, y cómo lo invitó en su casa, y ahí muchos publicanos y pecadores estaban sentados con él a la mesa, también con el Señor Jesús. Bueno, y ahí ¿por qué se molestaban los fariseos y decían: ¿por qué vuestro maestro come con gente impía, publicanos y pecadores? Bueno, hermanitos, esto señala que hay cierta o habrá cierta inconformidad, porque aparentemente esto es una injusticia. Aparentemente, a los ojos de hombres carnales, pero de Dios, esto es injusto.
porque ellos piensan al justo, y si está escrito al justo le irá bien, decidle al justo que le irá bien, dice Isaías. Bueno, este pensamiento sigue en muchos corazones que se dirigen de la manera carnal, y ellos no van a entender ni la gracia ni el perdón. La gracia usted sabe que es don, regalo inmerecido. ¿Cómo lo van a entender? ¿Cómo van a entender que ellos han estado toda la vida con el Padre, o congregándose, o hasta sirviendo a Dios, y nunca se les ha dado o reconocimiento o hecho fiesta? ¿Y cómo llega un cristiano que viene de pecar y se le hace fiesta a la carne? Eso es injusto. Y vemos, hermanitos, cómo habla este hijo mayor. No quería entrar, el papá salió para invitarlo, insistirle, rogarle, pero él no quería. El 29 nuevamente dice: pero él respondiendo dijo al padre: tantos años hace que te sirvo. ¿Le suena familiar, hermanitos? Ese argumento: toda la vida te sirvo. Luego dice: no habiéndote desobedecido jamás. ¿Parece el cristiano fiel? ¿O el judío que ha conservado su línea? ¿O, hermanos amados, Israel incluso, que siempre ha creído en un solo Dios? Y dice: no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y luego sigue, hermanitos, diciendo su inconformidad. 30. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, o sea, no mentía, tampoco exageraba, y sí, era verdad esto, hermanos. Dice: ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. O sea, ¿por qué este sí? O con este sí has hecho, pues, este festejo, esta celebración. Dice: has hecho matar para él el becerro gordo. Para este sí. ¿Y por qué para mí no? Y esto se aplica para judío piadoso, judío impío, en primer lugar. Luego para Israel en relación con la iglesia. O para un cristiano que es fiel a comparación del que no lo ha sido. Y está esa inconformidad. Y hermanitos, como paréntesis le puedo decir, si usted es padre o madre de familia, tal vez lo pueda asimilar un poco más allá. ¿Alguna vez, hermanitos, padre o madre de familia, se han peleado sus hijos? Si tiene más de uno, ¿alguna vez se han enojado, discutido, peleado, dejado de hablar sus hijos? Para usted, hermanitos, aunque tiene entendimiento quién empezó y quién siguió, quién tiene la culpa, quién es el causante, culpable o la víctima, usted sí lo sabe, pero no siente lo mismo. Para usted ama a los dos, y a usted le duele que los dos se peleen. Aunque sí usted sabe quién es el culpable y puede estar a favor del derecho y la justicia, pero no por eso lo deja de amar al culpable. También es su hijo. Y a la víctima, claro que lo entiende, lo apoya y hasta lo puede defender. Pero en general a usted le duele esa situación. Como pastor, hermanitos, le puedo decir que cuando me han tocado mediar entre hermanos que se pelean, hermanitos, he llegado al extremo de llorar. Mientras ellos no aceptan su culpa, no se perdonan, no callan, no se tienen misericordia ni paciencia, ni se perdonan, y uno al otro se discuten, y yo en medio, hermanitos, de tanto dolor. Y bueno, sí, es penoso, pero a lo que me refiero es que es tanto el dolor que me he puesto a llorar. Y cuando termina la discusión,
Y yo oré por ambas partes, ambos presentes. Oré y ninguno de los dos lados, ni una lágrima, hermanitos. En ninguno hay arrepentimiento. Bueno, en los casos que me han tocado tratar. Y me sorprende. Yo no era el del problema, ni la víctima, ni el victimario, pero lloré por cómo estaba la situación y por ser hijos de Dios y ser mis hermanos. Lloré. Y ellos no. Se fueron, se dieron la vuelta. Lloré, ninguno cerró sus ojos, ninguno oró. Siguieron muy enojados, muy airados y se fueron. Y yo hasta he pensado, me vieron llorar y no se conmovieron. No les apenó. No se detuvieron. No se conmovieron. No pensaron, bueno, hasta hicimos llorar al pastor con nuestra discusión. Vamos a arrepentirnos o ¿qué estoy haciendo? Voy a reaccionar y que me perdone Dios. No, hermanitos, se han dado la vuelta airados, muy enojados. Bueno, en esto puedo entender, hermanos, lo que siente Dios cuando un hermano menosprecia al otro o acusa al otro. Y hermanitos, bueno, cierro el paréntesis. Al padre le causaba dolor. Y bueno, ahora tal vez pueda usar ese término de sentimientos encontrados, de que el padre estaba muy gozoso. ¿Quién no se va a alegrar? Es algo, hermanitos, maravilloso ver a su hijo volver. Un gozo, hermanitos, un gozo que causaba tal celebración. Pero, por otro lado, y bueno, sentimiento encontrado, estar triste, porque el hijo se enojó también con él. Se enojó como diciendo y acusando. Tú a mí no me trataste como a él. Tú no me celebraste como a él. Él viene de estar con rameras. Y tú le has hecho matar el mejor becerro, el becerro gordo. Y yo, que no he actuado así, siempre he estado contigo, ni un cabrito me has dado. Y hermanitos, ¿puede usted asimilar, tener entendimiento espiritual de esto? ¿Cómo Dios llega a sufrir? Y sí, así como usted lo escucha, sufrir. Ya que Él es amor, y el amor es sufrido. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Bueno, a alguno tal vez se le parezca raro escuchar que Dios sufre. ¿Y cómo no va a sufrir si Él es amor? Y bueno, ¿sufrir por qué? Porque hay hijos de Dios, hijos propios, hijos de Dios, que le acusan, le reprochan y se enojan con él, como si él fuera injusto. Con este pensamiento y este argumento, a él sí y a mí no. Tú a él sí lo perdonaste, sí lo amas y le celebras, le das vestido, anillo, calzado y becerro, le haces un banquete. A él sí, pero conmigo nunca. Conmigo no. Y eso trae rencor. Sí, hermanitos, hay hombres capaces de tenerle rencor a Dios, al Padre nuestro, al Padre bueno, Padre celestial. Hay humanos capaces de odiar a Dios. Y hermanitos, qué contraste y qué contrariedad. Sí creen que hay Dios, y hasta le dicen mi Dios, mi Padre, pero al mismo momento le odian, porque dicen, a él lo bendijiste, a mí no. A él lo perdonaste, a mí no. A él le celebraste, a mí no. Y hermanitos, alzan su dedo acusador contra el mismo Padre celestial. Y esto le pasaba al papá del hijo pródigo. Hermanitos, el hijo pródigo, claro,
que iba a cumplirse en él lo que dice la palabra. Cuando el Señor Jesús le hablaba acerca de la mujer que le lavó los pies con lágrimas y se los secó con sus cabellos, Él dijo: al que mucho se le perdona, mucho ama. Y el hijo pródigo se le perdonó mucho, iba a quedar eternamente agradecido y amando siempre a su padre. Siempre. Ese es el efecto de la gracia. El perdón que no merecemos, pero se nos perdonó mucho y mucho amaremos. Eso también es aplicado para la iglesia y para el cristiano que conoció esa gracia. Pero para el otro todo es legalidad. Legal es de que si él nunca falló, bueno, se le trate bien o mejor, o que se le celebre mayormente. ¿Por qué? Porque nunca falló, y este sí falló, y este sí se le celebra. Y hermanitos, uno terminará amando tanto al Señor como el hijo pródigo, porque se le perdonó mucho. Pero el otro, hermanitos, no estaba pidiendo perdón de nada. Y al que poco se le perdona, poco ama, dice la palabra. No se le estaba perdonando de nada, no estaba arrepentido ni quebrantado de nada. Simplemente odió, reprochó, se airó contra su padre. ¿Por qué a mí no? Y ese es el efecto de la ley, hermanitos. La ley trae ese efecto y la gracia trae este otro efecto. La gracia trae amor, gratitud, y la ley trae reclamo, demanda. Acuérdense que los judíos, muchos de ellos todavía viven en la ley, la aplican. El Antiguo Testamento era de la ley. Ahora nosotros vivimos bajo la gracia en el Señor Jesús. La gracia causa amor, agradecimiento, amor eterno, primer amor. La ley causa legalidad, demanda, reclamo. Yo me porté bien, deberías de pagarme o corresponderme. No causa amor la ley. Causa demanda, reclamo, reproche, ira. Pero nosotros que estamos en la gracia, se causa agradecimiento. Porque decimos: yo no merecía que tú me dieras otra oportunidad, pero me la diste. Y yo siempre te amaré. Yo no merecía, Padre, que tú me perdonaras, pero diste a tu Hijo Jesucristo por mí a morir en mi lugar. Y yo estoy eternamente agradecido contigo. Siempre te amaré. Muchas gracias, Señor. Y podemos vivir, hermanitos, en el primer amor, causado por ese don realmente inmerecido. Ahora seguimos leyendo. Dice, versículo 31. Él entonces, el padre, le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Se le puede decir al judío piadoso en tiempos del Señor Jesús. Se le puede decir lo mismo al pueblo de Israel. Y se le puede decir al cristiano fiel. Se le puede decir: hijo mío, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Son un reconocimiento, es la verdad. 32. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Era necesario. Se le puede decir eso al judío, a Israel y al cristiano fiel que nunca se ha ido de Dios. Se le puede decir: era necesario, porque tu hermano estaba muerto. Y sí, hermanitos, usted sabe que uno estaba muerto en delitos y pecados. Dice: y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Esto, hermanitos, enmarca la misericordia de Dios. Y nuevamente viene a recalcar, a insistir, que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y
ya que el Señor vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, no a justos, sino a pecadores, a ese arrepentimiento. Así es el Señor, hermanitos. Hermanitos, lo voy a decir de esta manera. ¿Alguno se ha alejado de Dios? ¿Alguno se apartó de Dios? Tal vez, hermanitos, por tanto dolor, culpa, carga, condenación que ha cargado en su interior, es muy posible que solamente se piense en el hambre que uno ha sufrido. Pero hay alguien que se ha apartado de Dios, que le cabe todavía en su corazón, en su mente, en su ser, en su alma, el pensar en Dios. ¿Cómo pensar en Dios en este caso? Pensar en Dios: le voy a causar alegría a mi Padre, voy a volver, voy a regresar. Mi Padre ha llorado por mí, ha sufrido por mí, porque Él es amor y el amor es sufrido. Él ha sufrido mi ausencia, Él me ha amado con amor eterno. Yo le amo a Él también y yo le necesito. Y al regresar yo quiero causarle ese gozo en su corazón, porque yo sé que es que un hijo se vaya, se aparte, que un hijo salga y que un hijo lo deje a uno. Yo sé que es eso. Eso, hermanito, si es que usted lo ha vivido y puede considerar con su misma persona que eso mismo le ha causado al Padre. Usted mismo le ha causado tristeza, como que se le hubiera arrancado un pedazo de su corazón al Padre. Pero ahora usted puede decir: voy a causarle a mi Padre que ya no tenga dolor ni tristeza por mí. Él tiene millones y millones y millones de hijos y de creación, pero dice su palabra que hay más gozo por la número 100, la oveja perdida, que por todos los demás. Así que quiero volver y quisiera hacer feliz a mi Padre también. Y claro, yo también seré feliz, pero quiero hacerlo a Él feliz. ¿Cuántos podrían pensar de esa manera, hermanitos, y volver a Cristo nuevamente? Él lo está esperando. Así que si usted regresa, habrá fiesta, hermanitos, por un pecador que se arrepiente, como dijo el Señor. Amén. Ore conmigo. Padre Dios, muchas gracias. Mis hermanitos han recibido tu palabra. Dice la escritura tuya: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Señor, mis hermanos crean en esta palabra viva y se reconcilien contigo los que se habían alejado. Están en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos mismos verán que sí los perdonas y que les devuelves vestido nuevo, anillo y calzado, y hasta fiesta les haces. Así eres tú, Señor. Así eres, maravilloso, perfecto, Rey de los santos. Y como Israel y también David te alababan y decían: porque para siempre es su misericordia. Así eres, Señor. Muchas gracias. Bendito es tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias por esta misericordia, este regalo tan grande. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanitos. No se aparte del Señor Jesucristo. Venga a Él. Amén. El Señor con ustedes.